Operaciones fiscales con Aspel-COI. Dentro del menú de fiscales que tenemos nosotros en el sistema Aspel-COI, estas son algunas de las operaciones fiscales que podemos hacer. La agenda que tomaremos para el día de hoy es el ajuste anual por inflación, dado que ahorita es época de preparar declaraciones anuales. Creo que es un tema de interés para que sepan lo que puede hacer el sistema. El intercambio dinámico de COI con Excel de hojas fiscales, el resumen y por último respaldo en la nube. Iniciamos ahora con el ajuste anual por inflación. Ajuste anual por inflación es un cálculo requerido para las personas morales que nos sirve para reconocer los efectos de la inflación que tiene sobre los créditos y sobre las deudas. Se calculará al cierre de cada ejercicio fiscal. El resultado de este cálculo puede ser un ajuste anual acumulable si el financiamiento de las deudas es mayor al financiamiento de los créditos de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Si yo me financio con dinero del exterior, ya sea vía mis proveedores, vía los bancos, vía los acreedores, etcétera, entonces yo voy a tener un ingreso acumulable para el pago de mis impuestos. En el caso contrario, en caso de que yo proporcione este financiamiento a mis clientes, a mis deudores, etcétera, o tenga el dinero en el banco, que los créditos otorgados sean mayores a las deudas, entonces establecerá que se tiene un ajuste anual deducible. Vamos a ver ahora entonces las fórmulas para el cálculo. ¿Cómo nos dice la autoridad que nosotros tenemos que hacer estos cálculos? Me dice que tengo que determinar un promedio anual de los créditos. El promedio anual de los créditos lo obtenemos con la suma de los saldos de las cuentas al último día del mes de todos los meses del ejercicio, entre el número de meses del ejercicio. ¿Ok? Entonces tengo que sacar un promedio anual de los créditos. Para las deudas es el mismo procedimiento, la suma de los saldos de las cuentas al último día del mes del ejercicio y de todos los meses del ejercicio entre el número de meses del ejercicio. Este cálculo de ajuste anual por inflación lo puedo hacer para un ejercicio regular de los 12 meses o para un ejercicio irregular. Lo que tengo que hacer es sacar ese promedio anual de créditos y de deudas. Primer paso. Después, si es un ejercicio regular, voy a determinar un factor de ajuste anual. ¿Cómo determino este factor de ajuste anual? Dividiendo el INPC del último mes del ejercicio de cálculo, en este caso, por ejemplo, tendría que ser diciembre de 2015, entre el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior, esto es diciembre de 2014. Al resultado de esto le voy a restar la unidad, menos 1. Para un ejercicio irregular, el factor de ajuste anual será el INPC del último mes del ejercicio de cálculo entre el INPC del mes inmediato anterior del primer mes del ejercicio. ¿Qué significa esto? Si yo inicié operaciones en octubre, el INPC que tengo que tomar es el INPC del mes de septiembre, ya que es el INPC del mes inmediato anterior. De la misma manera, a este resultado le voy a restar la unidad. Estos son cómo yo tengo que determinar los factores de ajuste anual. El procedimiento para determinar si tengo un ajuste anual por inflación deducible o acumulable es el siguiente. Si el promedio anual de las deudas, que quiere decir que son mis pasivos, lo que le debo a mis proveedores, a mis acreedores, los impuestos por pagar, es mayor al promedio anual de los créditos, de lo que a mí me deben, de lo que tengo en el banco, etcétera, entonces tengo que determinar ese promedio anual de las deudas menos el promedio anual de los créditos y multiplicarlo por el factor de ajuste anual, el que determiné en el paso anterior dividiendo los INPCs. El resultado me va a dar un ajuste anual por inflación acumulable. El caso contrario, si el promedio anual de los créditos, el financiamiento que yo le doy a mis clientes, a mis deudores, lo que tengo invertido en el banco, etcétera, es mayor al promedio anual de las deudas, lo que le debo a mis proveedores, a mis acreedores, los impuestos, etcétera. Esto, si es mayor, entonces tengo que sacar la diferencia entre el promedio anual de los créditos menos el promedio anual de las deudas, multiplicarlo por el factor de ajuste anual y me va a dar un ajuste anual por inflación deducible. Este es el procedimiento para que haga yo ese cálculo.
El sistema ASPELCOI tiene entre su funcionalidad que pueda determinar este ajuste anual por inflación. Dentro de mi sistema COI, ¿dónde voy a encontrar esa información? La voy a encontrar en el menú de fiscales. Previamente, para que haga yo este procedimiento, yo tendría que ir a revisar que mi tabla, en el menú de archivos, tabla de INPC, tenga actualizados los INPCs. En este caso, yo voy a hacer el cálculo para un ejercicio ficticio que sería 2014, que aquí es la fecha que tengo. Por lo tanto, tengo que revisar que exista el INPC del ejercicio 2014 y que exista el INPC del ejercicio 2013. ¿De qué mes? De diciembre. Entonces, yo ya verifiqué, en caso dado de que ustedes no tengan actualizada su tabla, requieren tener actualizados sus INPCs para que el sistema pueda hacer el cálculo. Igualmente también, si ustedes tienen cuentas con moneda extranjera, es importante que tengan los tipos de cambio registrados en su histórico de tipos de cambio de los días del mes para que el sistema les arroje información correcta. ¿Esto qué quiere decir? Tengo que registrar los tipos de cambio de cada una de cada día del ejercicio que estoy trabajando, de preferencia así, porque como va a tomar los saldos promedios, tiene que evaluar los importes de las cuentas que se encuentran en moneda extranjera de acuerdo al tipo de cambio correspondiente. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita, después de verificar esta información de que ya tengo la información de mis INPCs registrados, voy a salir y ahora sí voy a hacer el procedimiento. El procedimiento lo encuentro en el menú de fiscales, ajuste anual por inflación. Aquí me dice que este es un asistente que me guiará para que haga yo el procedimiento. Dice, este asistente te guiará paso a paso en el proceso de cálculo del ajuste anual por inflación. Ok, no importa si el ejercicio es regular o irregular, lo único que tengo que hacer en esta pantalla es indicarle si mi ejercicio comprende los 12 meses o es menos de los 12 meses. Por lo tanto, para nosotros, para ejemplificar este tipo de cálculo, lo que vamos a hacer es decirle que sí tenemos un ejercicio regular de 12 meses. Y le vamos a indicar de cuándo es el ejercicio que vamos a hacer el cálculo, le vamos a decir que es el año 2014. Voy a decir que sí quiero, para que me queden como papeles de trabajo, imprimir el desglose del ajuste anual. Activo la casilla y le voy a decir siguiente. A continuación me va a decir qué cuentas son las que quiero manejar como cuentas de créditos o de deudas. Yo aquí a través del menú contextual puedo deshabilitar todas las cuentas que tengo ya seleccionadas y para agregar cuentas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo quiero que mi cuenta de bancos quede como una cuenta de crédito, la voy a seleccionar y la voy a arrastrar hacia la derecha. O la puedo seleccionar, por ejemplo, la cuenta de inversiones, la de clientes, le digo agregar, también puedo seleccionando una por una. La cuenta de clientes, le digo agregar, deudores diversos, impuestos a favor, y las cuentas que yo considere que tienen que jugar parte de este ajuste anual por inflación. Si yo me equivoqué en alguna cuenta que no quisiera, por ejemplo, puse almacén y almacén no procede, lo que puedo hacer es decirle, seleccionarle y decirle eliminar, o en su defecto a través del menú contextual, botón derecho y le digo eliminar esta cuenta. Cualquiera de las dos opciones me permite regresar a mi catálogo de cuenta la cuenta que no quiero que se maneje como un crédito para mi ajuste anual por inflación. Una vez que yo ya hice este procedimiento, lo que tengo que hacer ahora es seleccionar aquellas cuentas que van a ser las deudas. ¿Cómo voy a hacer este procedimiento? Le voy a dar un clic en el botón de siguiente y aquí tengo las cuentas que había yo configurado para deudas. Si le digo ahorita eliminar todas, yo puedo seleccionar aquí cuáles son esas cuentas. Selecciono entonces de la misma manera, le digo cuáles quiero agregar. Impuestos por pagar. ¿Ok? Esas son las cuentas que yo quisiera agregar para mis deudas. Nosotros podemos clasificar, el sistema me permite que yo pueda darle las cuentas que yo requiero. No vienen especificadas ciertas
cuentas de créditos o deudas, sino más bien se van a adaptar a las necesidades de la empresa y de acuerdo a los requerimientos fiscales que se tengan publicados. Una vez que yo ya hice este procedimiento, es lo más sencillo. Ahora yo ya le voy a decir finalizar. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el sistema va a hacer este cálculo automáticamente y me lo va a desplegar en pantalla. ¿Ok? El sistema ya hizo el cálculo del ajuste anual por inflación, que me dice de tus cuentas que seleccionaste como créditos, bancos, inversiones en valores, clientes, deudores diversos e impuestos a favor, el total del saldo promedio anual de los créditos es este importe. ¿Ok? Después tengo, aquí me dice de qué periodo es, el nombre de la empresa, el ajuste anual por inflación, el periodo corresponde, y después me dice tus cuentas de deudas, tienes cuentas de proveedores, acreedores e impuestos por pagar. El total del saldo promedio anual de las deudas es tanto. Me voy a la siguiente página de mi papel de trabajo que generó el sistema, y lo que hace es me dice total del saldo promedio anual de los créditos, porque los créditos son mayores en este caso que las deudas. Me dice el total del saldo promedio anual de los créditos es menos el total del saldo promedio anual de las deudas, me da este importe. Si yo regreso, ¿qué es lo que hizo el sistema? Comparó los montos y me dijo, los 9.895.650.73 que te salió en créditos, menos los 2.113.690.53 que se salieron en deudas, me da un resultado de 7.781.960.21. Este es mi resultado del total del saldo promedio anual de créditos menos el total del saldo promedio anual de deudas. Después, ¿qué dijo? INPC de diciembre 14, del último mes del ejercicio que estoy calculando, entre el INPC del último mes del ejercicio anterior, que sería diciembre 13, y le restó la unidad y determinó el factor de ajuste anual. El resultado de los 7 millones los multiplica por este factor de ajuste anual y nos da un ajuste anual por inflación deducible. Esto es lo que nosotros podríamos deducir de los ingresos acumulables que tenemos en nuestra declaración para el ejercicio fiscal que estamos calculando. Si yo quiero saber cómo se obtuvo el promedio anual de cada una de las cuentas que yo configuré como créditos o como deudas, le voy a dar clic en la siguiente pantalla para que me muestre esa información. Y entonces aquí me da la cédula de desglose del ajuste anual, me da el saldo promedio del último día del mes de cada una de las cuentas que seleccioné, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, y lo divide entre el número de días del mes y este sería mi saldo promedio. Igual inversiones en valores, igual clientes, etcétera. Todas mis cuentas de crédito que yo seleccioné dentro de mi configuración de créditos. Lo mismo pasaría para mis cuentas de deuda. Me voy a la siguiente y aquí aparecen los saldos para que determine yo el cálculo de los saldos promedios de mis deudas. ¿Ok? Entonces esta información pues ya la puedo mandar a imprimir, la puedo guardar en PDF, puedo hacer cualquier procedimiento que sea necesario, y lo que ustedes se pueden dar cuenta es que de cualquier manera ustedes ya tienen esa información en su contabilidad. A través del proceso contable que han generado, tienen la información para que esta misma información, en lugar de que hagan ustedes el procedimiento de forma manual, el sistema genere los saldos promedios, que es posiblemente el procedimiento que más tiempo nos lleva. Y bueno, ahí tienen la presentación de todo el cálculo del ajuste anual por inflación. Muy bien, vamos a continuar ahora con la otra parte. Se llama DDE de hojas fiscales. ¿Qué es esto? Es intercambio dinámico de datos entre COI y Excel. El intercambio dinámico de datos entre COI con Excel consiste en que por medio de una formulación en Excel se obtenga información registrada en COI correspondiente al periodo de trabajo o, en su caso, a los periodos configurados. Entre otras de las funciones que tenemos con el intercambio dinámico de hojas fiscales con Excel, tenemos para determinar los pagos provisionales y anuales de ISR e IVA. ¿Ok? ¿Cómo vamos nosotros a entrar a este intercambio dinámico de datos de hojas fiscales entre COI y Excel? Bueno, pues cuando yo entro a mi sistema COI,
Voy a salir ya de lo que es ajuste anual por inflación y me voy igualmente al menú de fiscales y ahora voy a entrar a lo que se llama hojas fiscales. ¿Qué es importante? Estas hojas fiscales, cuando ustedes instalaron su sistema, automáticamente quedaron instaladas y vienen preconfiguradas por el sistema. Estas hojas fiscales lo que hacen es tomar la información de acuerdo al periodo que tenga yo abierto en mi sistema y lo que va a hacer es mostrarme la información en Excel. Puedo yo cambiarme de periodo y la hoja se vuelve a recalcular de forma automática. Por ejemplo, si yo quiero la determinación del pago provisional de ISR, le doy doble clic aquí y lo que va a hacer el sistema es abrirme una hoja en Excel, dependiendo del Excel que tenga yo, va a ser un intercambio dinámico y me va a indicar, esta hoja no está actualizada. Me dice, este libro contiene vínculos otros orígenes y le voy a decir que sí quiero que la actualice. Y automáticamente el sistema va a tomar la información que tenga directamente en COI y ya me dice periodo 2014, ingresos, productos financieros, cuál es el subtotal, mi coeficiente de utilidad. Hay casillas que yo tengo que llenar en dado caso. Ya me da la utilidad para el pago provisional, la tasa del artículo que le corresponde y bueno, hay datos que yo necesito estar llenando, pero en términos generales toma toda la información de la información que yo tengo registrada en COI. Ok, si yo regreso a mi sistema COI, puedo verificar que dentro del total de ingresos tenga yo esta cantidad, 3.390.945. Cuando entro a COI, yo me voy al menú de archivo, catálogo de cuentas y voy a buscar la opción de ingresos y aquí me doy cuenta que realmente en ingresos tengo 3.390.945. ¿Cómo se hace esta formulación? Pues esta formulación también cuando ustedes instalan su sistema, se instala dentro de su sistema Microsoft Excel, dentro de complementos, la formulación para tener y llamar las fórmulas que requiero para hacer este intercambio dinámico de datos. Si yo entro a complementos, aquí me va a instalar una barra donde tengo la opción de COI y ahí en COI tengo toda la formulación para poder hacer esta información. Entonces, ustedes se fijan, son fórmulas matriciales que llaman a la aplicación, que en este caso es COI-Win, me piden y de acuerdo a lo que yo tenga configurado en COI, me va proporcionando la información. Lo que es importante es que de acuerdo a los rangos o la información que yo tenga, el sistema va llenando la información. ¿Qué pasa si mi cuenta, por ejemplo, aquí tengo que, me está hablando que la cuenta productos financieros es la 7100 y yo trabajo con la 7500? Pues no pasa nada, vengo y cambio la cuenta aquí en la formulación y le digo cuál es mi cuenta que corresponde. Igualmente, aquí donde tengo esta configuración con el rango número 6, si yo entro a COI y verifico mi rango número 6, voy a ver que sí tengo la información que requiero. No importa que el catálogo de cuentas no sea el estándar. ¿Qué tendría yo que revisar para que yo pueda hacer el cálculo de estas hojas fiscales y financieras? Pues entonces tendría yo que regresar a mi hoja de cálculo y revisar cómo están llenadas cada una de las casillas. Y al verificar esa información, pues puedo adaptarla a mi contabilidad. ¿Ok? Entonces, de esta manera, el sistema lo que hace es, si yo cambio de periodo, el sistema automáticamente me va a calcular la información al periodo que yo cambie. Esta es una de las hojas fiscales y financieras. Si regreso dentro de mi sistema COI, puedo determinar también otra información. Tengo aquí fiscales, hojas fiscales y muy de acuerdo a esta época que estamos preparando declaración anual, puedo entrar a la declaración anual o pago anual de ISR. Y entonces igualmente me va a decir que necesito actualizar la información. La información la va a tomar el último periodo que tengo abierto ahorita en COI, que sería diciembre. Le digo actualizar y automáticamente empieza a llenar esta información. Si se fijan, tengo 3 pestañas abajo. Aquí me dice cuáles son los ingresos acumulables del ejercicio, las deducciones autorizadas de ejercicio. Estas deducciones van a llamar la información que tengo en esta hoja que se llama resultado fiscal. Y este resultado fiscal pues lo obtiene aquí tiene las deducciones autorizadas del ejercicio.
Entonces aquí tengo ventas totales, el caso dado que tuviera yo ajuste por inflación acumulable, lo que me salió anteriormente que tenía yo un ajuste por inflación deducible, proporcionaría yo el monto, el otros ingresos. Como ya les indiqué, ustedes pueden configurar aquí la cuenta que les corresponde, utilidad fiscal en ventas de activos fijos, y aquí ya tengo costo de ventas fiscal, si tengo la información, ajuste anual por inflación, esto es para determinar el resultado fiscal, gastos generales, depreciación actualizada. Estos gastos generales los toma calculando los gastos también a través de fórmulas. Las fórmulas hacen referencia a las cuentas que tenemos dentro de nuestro catálogo de COI. Y entonces aquí yo ya tengo total de ingresos acumulables, tengo las deducciones fiscales, la utilidad fiscal antes de PTU por el porcentaje, y aquí también tengo el reporte para determinar la conciliación contable y fiscal, que también es requerida ahorita para el cálculo anual. Entonces yo puedo entrar acá y esta hoja ya me dice cómo está determinado mi cálculo para hacer la conciliación contable y fiscal. Aquí tengo la utilidad contable antes de impuestos y le sumo las deducciones contables no fiscales, los ingresos fiscales contables. Y como les vengo indicando, ustedes pueden verificar qué tiene el rango 7 dentro de mi sistema COI. Pues tengo el costo de ventas contables, regreso a COI, busco qué tiene el rango 7 y me va a dar esa información. Aunque yo no trabaje con el catálogo estándar de cuentas, si yo tengo configurados correctamente mis rubros, aquí yo puedo ver el costo de ventas y puedo verificar que realmente el costo de ventas coincida con lo que yo tengo registrado o que me está presentando el sistema en la declaración anual. ¿Ok? Entonces, esa información es la que me está trayendo este intercambio dinámico de datos. El importe de las depreciaciones contables, la pérdida cambiaria en su caso que exista y cualquier otra información que necesite yo para hacer mi conciliación contable y fiscal. Lo que les quiero dar a entender es que ustedes tienen la herramienta, ya tienen registrada la información en la contabilidad, lo que necesitan nada más es adaptar esta funcionalidad que tienen para ponerla directamente y hacer uso de ella de acuerdo a su configuración de su catálogo de cuenta propio. Entonces, el sistema ya me trae estas hojas fiscales predefinidas, ya me da la utilidad fiscal antes de impuesto, PTU pagado, en dado caso tengo que llenar esos campos, pero ya con esos campos pues me va a dar aquí el ISR del ejercicio, que aquí tengo igualmente el resultado fiscal y aquí tengo el importe de la declaración anual. ¿Ok? Se podrá dar cuenta de que el sistema está armado de 3 hojas, de manera que cada una se vinculan entre ellas y ustedes pueden obtener de esta manera, de forma sencilla, el cálculo del impuesto sobre la renta, sobre todo si ustedes vuelven a hacer una modificación en su catálogo de COI, que registraron algo que tenían pendiente, ustedes pueden cerrar el archivo y decirle guarda. Le digo guardar y cierro la opción. Si yo registrara, por ejemplo, algo que sea representativo, tengo de ingresos 3.390.000. Voy a ponerle que tengo igualmente de ingresos, voy a generar una póliza en diciembre, donde voy a decirle que quiero 1.000.000 de ingresos para que se note la diferencia. Voy a registrar una póliza de ventas. Voy a seleccionar esta y le voy a decir que quiero copiarla y pegarla. Bueno, más bien le voy a decir que la voy a guardar como una póliza modelo con porcentajes para que cuando yo le ponga el importe me haga automáticamente el prorrateo. Voy a entrar a la póliza, le voy a decir que la quiero guardar. Como póliza modelo, le voy a poner que la voy a guardar en el escritorio y le voy a poner ingreso. Le digo guardar. Me va a preguntar si la quiero guardar con porcentajes, le voy a decir que sí y voy a tomar como porcentaje los 100.870.12. Le voy a decir aceptar. Ok, ya que guardé mi póliza modelo, ahora voy a registrar una nueva póliza. Ok, voy a llamar la modelo que acabo de hacer, que es esta. Le voy a decir que se llama póliza de ingreso y me dice cuál es el importe que quieres distribuir. Le voy a decir que es 1.500.000 pesos.
Le digo aceptar y automáticamente el sistema ya me hizo el prorrateo de mi póliza modelo. Le voy a decir guardar. Lo que quiero mostrarles nada más es cómo el sistema, a través de ese intercambio dinámico de datos, automáticamente actualiza la información. Hojas fiscales, entro a la opción, selecciono aquí determinación del pago anual, le voy a decir que sí quiero actualizar y automáticamente actualiza la información con estos 4 millones de lo que yo acabo de registrar. Entonces, ustedes pueden tener la seguridad de que cualquier cambio que hagan en su sistema contable, el sistema se los va a reflejar en cualquiera de las hojas fiscales que ustedes tengan, de acuerdo a la información que tengan registrada en ese momento. ¿Ok? Entonces, bueno, dado esto, yo puedo también hacer uso de las otras hojas fiscales tal y como las tengo. De alguna manera, las hojas adicionales que tiene el sistema, el IVA provisional, la declaración de IVA o pago anual de IVA. ¿Ok? Si yo entro a la determinación del pago provisional de IVA, pues también me pregunta si quiero actualizar mi información, me da los ingresos a diciembre, cuánto es exento, cuánto es total, etcétera. Yo toda esta información, como les indico, pueden ustedes, aquí a lo mejor yo les digo, no quiero el saldo final, sino nada más quiero el haber, porque es lo que agrego yo, y automáticamente me pone cuánto es el importe del haber en esa cuenta que es de ingresos, para que nada más me dé esa información. O si quisiera yo la diferencia entre debe y haber, uso otra letra para definir la diferencia entre debe y haber, me da esa información. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la modificación de la información es muy sencilla. Aquí, si yo no le digo saldo final, sino que le digo haber, me va a poner nada más lo que corresponda a este periodo. De la misma manera, el IVA trasladado. ¿Ok? Aquí es el valor de la cuenta IVA, 1202. Le voy a decir que quiero el débito. ¿Ok? Básicamente esa sería la información que ustedes tendrían que analizar dentro de cada una de las hojas fiscales que trae el sistema, en las cuales se puede hacer un intercambio dinámico de datos. Muy bien, entonces para concluir con este módulo de operaciones fiscales, lo que vamos a hacer es ver otra de las hojas que el sistema ya trae precargadas previamente. Ustedes quizás se preguntarán, ¿puedo yo generar mis propias hojas? Sin problema, ustedes pudieran actualizar o generar la información que ustedes quisieran a través de los complementos que trae el sistema. ¿Ok? Entonces le voy a decir, puedo aquí ya guardarla, puedo guardarla con otro nombre para que yo se quede así y cada vez que yo requiera, pues la guarde yo con un nombre diferente. A lo mejor lo quiero sacar una por mes, etcétera. Voy a regresar al sistema COI. Si yo quiero, por ejemplo, esta de pago anual de IVA, le digo que lo actualice y automáticamente me da aquí los actos a tasa generalizada. ¿Ok? Me da la información para que pueda yo hacer una determinación del IVA correspondiente en mi pago anual. Ya no tengo pago anual de IVA, pero sí puedo ir registrando por periodo. ¿Ok? Si yo 2014 o 2015 hice los registros correspondientes a lo que es declaración informativa de operaciones con terceros e ingresos cobrados, el sistema toma actualmente la información del total de los actos para presentarlos acá y determinar cuál es el IVA que le corresponde. Entonces, también tengo una hoja adicional que sería esta, donde me podría ir actualizando los factores por mes. Entonces ya me dice actos grabados por mes, cada uno de los meses, y aquí ya puedo yo ir verificando la información de cómo se fue, cuál fue el tratamiento de IVA que tuve en cada uno de los periodos, IVA acreditable, IVA trasladado, y por lo tanto pues esto me simplifica mis cálculos mes con mes. Estas son las hojas fiscales con las que cuenta el sistema, definidas por default. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente ese es el procedimiento que vimos hoy a través del sistema con las operaciones fiscales. Como resumen, ¿qué les puedo mencionar? Que al hacer uso de las herramientas que nos proporciona el sistema podemos simplificar los procesos de cálculo con la seguridad de que contamos con una herramienta confiable para preparar la información fiscal.
El objetivo ahorita es que ustedes se den cuenta que en la época en la que estamos, que es época de que todos los contadores están preparando su información para su declaración anual, pues hagan uso de las herramientas que el sistema Aspelcoy les da, adicional a todo lo que se ha venido manejando como contabilidad electrónica, pero que con estas herramientas podemos simplificar los procesos de cálculo y la herramienta es una herramienta confiable que nos va a dar la misma información que tenemos en nuestra contabilidad.